Perfecto. Listo. Bueno, damos inicio. Giselle, la sala es tuya. Bienvenida. Es un gustazo que estés con nosotros de nuevo. Ya te hemos tenido como disertante, también como espectadora. Bueno, Giselle es una excelente profesional. Yo lo conocí en las conferencias que la CAP nos daban, que era una especie de programa que había de la CAP donde profesionales iban a los clubes. Yo en ese momento estaba en Olímpico y Giselle fue al club acá en Santiago del Estero, en Argentina. Y ella fue bueno, a darnos una presentación que a mí la verdad me encantó y a partir de ahí generamos un vínculo y para mí es una excelente profesional. Así que dice bienvenida, gracias y bueno, la sala es tuya. Bueno, muchas gracias por la convocatoria, siempre es un gusto compartir y espero que pueda aportar algo, cualquier duda que tengan o alguna consulta que les pueda enviar aparte, no hay ningún problema. Bueno, a mí me surgieron cuando me propusieron dar la charla dos temáticas que en realidad se pueden generar como, o se pueden comprender como si fueran distintas, pero en realidad hace un largo tiempo, desde que estoy trabajando con categorías formativas, tanto femeninas como masculinas, y ahora encontrarme con jugadores de primera división, bueno, siempre todos los profes nos cruzamos con todo lo que es lesiones, ya sea que aparecen, que surgen durante la competencia, o con jugadores que vienen de alguna lesión. En su momento, cuando trabajaba en la CAP, en los procesos de formación, la problemática que surgía en ese momento era que los jugadores y las jugadoras concentraban un determinado periodo de tiempo y la mayoría del trabajo lo hacían en sus clubes. Entonces, ese seguimiento continuo en conjunto con los profesionales con los que estaban trabajando cada jugador se hacía cada vez más inevitable, o sea, había que mantener una comunicación para poder abordar cualquier proceso de entrenamiento, ¿sí? O de readaptación. Bueno, la primera de las temáticas habla de lo que es empezar a trabajar desde la motricidad o desde la educación del movimiento hacia la preparación física. Si es en qué momento hay que empezar a trabajarlo, si solamente se empieza a trabajar en las edades formativas, qué pasa cuando nos encontramos con jugadores que no tienen ese bagaje motriz y están en un periodo de competencia en donde nos apremian ciertas capacidades que tenemos que mantener o que tenemos que empezar a construir o que tenemos que empezar a potenciar. Y la otra temática es, bueno, cómo a partir de esa educación de movimiento nosotros podemos intervenir en esta problemática que tan dialogada está en nuestra profesión, que es acerca de lo que es el prevenir o el reducir la incidencia de riesgo de lesión, si es posible incidir en ello, si el contexto o el caos que se produce en el deporte no nos permite realizar esa intervención, y qué pasa cuando esas lesiones surgen en las edades formativas. Bueno, desde estas dos temáticas, a mí me parece que podemos empezar a entender que cuando hablamos de las categorías formativas, siempre hablamos de motricidad, ¿sí? Y la importancia de empezar a trabajar la variabilidad del movimiento desde edades tempranas, porque a largo plazo nos beneficiarían en todo lo que es la construcción de la fuerza como principal capacidad y como principal sostén de las demás capacidades, pero también en el sentido de que empezar a trabajar esa variabilidad motriz que nos permita incidir o estar mejor preparados ante cualquier intervención o cualquier producción de caos que no nos permita estabilizar, que no nos permita que la estructura pueda soportar esas adaptaciones. Entonces, ¿en qué momento nosotros empezamos a educar al jugador? ¿Solamente en las categorías formativas o es un proceso constante? ¿Cuándo dejamos de trabajar la motricidad? ¿Solamente la trabajamos en la edad de formación o la tenemos que seguir trabajando? Y cuando hablamos de preparación física, hacernos la pregunta de ¿desde cuándo empezamos a abordar nuestro labor?
como una preparación física, en el sentido de que supuestamente ya ha habido una construcción de unas buenas bases sólidas que nos permiten preparar esas estructuras a demandas más altas. Entonces, dentro de este vocabulario y de estas temáticas, siempre nos rondan los conceptos de salud, cuando nos enfocamos o hacemos foco en la salud, cuando hacemos foco a preparar al jugador para la demanda deportiva, y cuando hacemos foco en los jugadores para poder potenciar o aumentar esa capacidad y ese rendimiento. Primero y principal, hablando de motricidad, vamos a pasar por esto muy rápido porque en la mayoría de los profesionales ya tenemos estas temáticas muy empapadas y sabemos que es necesario empezar a trabajar la fuerza desde edades tempranas, antes de los 12 años o antes de que se produzca el pico de velocidad de crecimiento, y tenemos entendimiento de que el sistema nervioso central, previo a ese pico de velocidad de crecimiento que empieza a levantarse, está más adaptado para poder aprender distintas capacidades, distintos movimientos, que se encuentra más rico para el aprendizaje y más permeable, y también se encuentra a nivel estructural más preparado para tolerar todos esos bagajes motrices que va incorporando. Y cómo desde el momento en que empieza ese pico de velocidad de crecimiento y un año o 2 años posteriores al mismo, cómo se benefician las distintas capacidades como la fuerza y la velocidad para empezar no a desarrollarlas, sino a potenciarlas. Aún así, todavía todos los profesionales, y es una problemática que todavía tenemos que seguir abordando, nos encontramos con los jugadores que recién empiezan a trabajar la fuerza a partir de los 15, y si no es 16, 17 años. Pocos jugadores empiezan trabajos de fuerza, trabajos de motricidad antes de los 13 años. Meli, perdón. Sí. Perdón, Gise, disculpa, Gise. ¿No estamos viendo pasar la diapositiva? Sí. ¿No? ¿No No, pasó? no pasó. Y está chica todavía. Se ve A chiquito. ver. Ahí pasó, ahí pasó. Tenés que poner el botón de agrandar ahí abajo. ¿Ahí Abajo a pasó? la. ¿Ahí? Ahí pasó, perfecto, pero es como que vemos digamos, el programa PowerPoint. Si vos lo agrandás abajo a tu derecha, Sí. ¿lo ves? Abajo. Ah, no, no, sí, exactamente. Ahí un poco más a la derecha. Profe, se aprieta el F5, se Claro, agranda. también, también. F5, a ver. Pero ahí al lado del menos, ahí donde estabas, dice hay un signo menos, un signo más. Al lado, que es el zoom. Eso, al lado del menos, justo al lado del menos. Ah, lo que pasa Ese. es que mi pantalla estaba amplia. Yo la veía amplia. ¿Ahí? A ver, ahí te digo. Ahí la estoy pasando. Yo la veo pasando, pero no sé si les pasa a ustedes. No nos está pasando a nosotros. A ver, dejo de compartir Y otra dale, vamos de nuevo. y vuelvo a compartir. A ver, toda la pantalla. Sí. Voy a poner toda la pantalla mejor, a ver. A ver ahí. Ahí vemos igual que recién. A ver, fíjate si lo puedes agrandar. Ahí. A ver. No sé por qué no me deja. Yo la veo ¿Una con vez la pantalla. grande? Dice. Yo la veo grande, sí, y no los veo ustedes, o sea, veo la Claro, presentación, justamente. nosotros la vemos chiquita. Ahí vemos que cambiás, pero la vemos chiquita. Déjame ver, vamos a poner una cosa. A ver.
Voy a probar yo compartir. Disculpen un segundo, un problemita técnico, lo solucionamos rapidísimo. A ver, ahí. No sé cómo hacer. Ahí lo volví a ampliar. Avísenme si se ve. No, se ve igual, Gise, se ve igual. Lo que vas a hacer, Gise, es A ver. dejar de compartir un segundo Bien. y voy a compartir yo. A ver. Segundo. Bien. Ok, ¿qué ves, Gise, ahí? Ahí lo veo grande yo. Más grande, bien. Sí. Ahí aparecía opción de compartir ventana y ahí elegía la ventana donde estaba la diapositiva. Bien, así deberíamos verlo. Sí. No sé si querés que te lo pase al PowerPoint y lo compartís Ahí vos. ves que estoy pasando. Sí, Bien. Tenés que o sea, tenés que abrirlo, Gise. Lo sí, tenés que abrir. sí. Sí, voy a dejar de compartir. Primero tenés que abrir y poner grande el PowerPoint, ¿ok? Bien, bien. ¿Listo? Sí, Bien, ahora vas a compartir y vas a ir donde dice ventana al lado, en vez de pestaña de Chrome, ventana. Así bien. vamos. Y en la ventana le vas a hacer clic al PowerPoint que te va a aparecer que está abierto grande. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que cuando lo abro me sale toda la pantalla y lo tengo que minimizar. No me sale la opción para salir de acá. La, la ventana grande no te sale, digamos, cuando vos haces clic abajo en presentar ahora, te va a aparecer pestaña de Chrome, vos estás haciendo clic en pestaña de Chrome. Al lado dice ventana, y mira, Sí. ahí lo voy a compartir yo. Entonces, automáticamente nos aparece esto, ¿ves? A ver ahí. A ver, para que dejo yo y probás a hacer. Ese es el. Sí, el tema es cuando lo pongo en presentación, Sí, o sea, me aparece toda la pantalla, pero no me deja, o sea, lo tengo que minimizar para volver espera, lo tengo que minimizar para volver al Meet. ¿Se entiende ahí? eh, o sea, lo tenés que dejar compartido o irte al PowerPoint y pasar el PowerPoint. Ese es el mecanismo. Ay, a ver, Tranqui, tranqui, que es solucionable. O sea, ahora deja de compartir. sí, Ahí va. Bien. lo tengo abierto. Dejarlo abierto en grande, como si lo estás abriendo vos en grande, ¿no? Para verlo vos en grande, ¿ok? Sí, ahí está, a ver. Listo. Ahora volvés a la ventana del Meet. Bien, Ahí, listo. Ahí ahí está. está, ya. Perfecto. Joya. Listo. Bien. Bueno, Ahora seguimos. sí, Ahora sí se seguimos. ve perfecto y ahí pasa todo impecable. Bien, estábamos acá. Bien, retomamos rápidamente, disculpen el percance. Estábamos diciendo que sabíamos que previo a lo que es el pico de velocidad de crecimiento, tenemos que empezar a trabajar o empezar a construir la motricidad propiamente dicha, para después, previo al pico de velocidad de crecimiento,
y en que este empieza a bajar un año después, hay que empezar a trabajar todo lo que es la adaptabilidad al trabajo de fuerza, y un año o 2 años después, depende de la capacidad que queramos trabajar, es cuando empezamos a potenciar esos patrones básicos de movimiento. Entonces, es necesario empezar a entender que no es suficiente empezar a trabajar la fuerza en las edades a partir de los 15, 16 años, que es cuando nos encontramos a los jugadores, perdiendo tanto tiempo en donde podemos haberla construido. Eso nos va a dar las bases para después poder desarrollar las capacidades de la velocidad o de la saltabilidad o el propio desarrollo de la fuerza o el trabajo neuromuscular. Nosotros tenemos en claro estas imágenes y tenemos presente que ese pico de velocidad de crecimiento en los hombres y en las mujeres no se desarrolla en el mismo periodo de edad. Las mujeres empiezan a generar esa subida a partir de los 10, 11 años, y el pico de velocidad de crecimiento se genera entre los 13 y los 14, y es donde en ese momento empezamos a trabajar lo que es la potenciación de la capacidad de la fuerza. A diferencia de los varones, que se produce algunos años después, generalmente a los 15. ¿Qué pasa? Nosotros nos encontramos con categorías U15, en donde recién empiezan a trabajar la fuerza, y cuando hablamos de trabajos en jugadoras, nos hemos perdido de 5 a 3 años de trabajo de esa fuerza. Entonces, fíjense todo lo que podemos empezar a trabajar si empezamos a generar esos trabajos de motricidad previo. Entonces, nos encontramos con procesos de trabajo en donde, si nosotros generamos un proyecto en el club, para empezar a trabajar esta motricidad hacia la preparación física, nos vamos a encontrar siempre con este modelo, que es el que tenemos todos presentes y es con el que generalmente trabajamos. A partir de los 15 años o en categorías U15 empiezan a tener preparación física, empiezan a construir esos trabajos de fuerza, a conocer esos trabajos de fuerza, cuando en realidad ese es el momento en que tenemos que empezar a potenciar los trabajos de fuerza. Entonces, ¿cuándo deberíamos haber empezado a construir esos trabajos? Entre los 11 y los 14 años tendríamos que haber empezado a trabajar en forma general, ¿sí? Y en las categorías de pre-mini y mini, empezar a trabajar la motricidad. Nosotros en esta presentación nos vamos a enfocar en el trabajo de fuerza de las mujeres, de las jugadoras, y este gráfico no se amolda a lo que sucede generalmente en los procesos de desarrollo de las mujeres. En el proceso de desarrollo de las mujeres, nosotros deberíamos empezar a trabajar la motricidad también en las categorías de mini básquet, pero tendríamos que empezar a construir los trabajos de fuerza a partir de los 10 años. ¿Por qué? Porque el pico de velocidad de crecimiento, como habíamos visto en las imágenes antes, se empieza a dar entre los 12 y los 13 años. Entonces, un año después de ese pico de velocidad de crecimiento es donde empezaríamos a generar la potenciación, o sea, los trabajos de fuerza tienen que ser más, no tanto adaptativos, sino más tolerables, y toda la base que hemos generado es donde empieza a tener sus resultados a partir de esta edad. ¿Qué pasa con esto? Nosotros cuando hablamos de empezar a trabajar la motricidad, estamos hablando no solamente de empezar a trabajar movimientos y variabilidad de movimientos y los trabajos de fuerza propiamente dicha, sino que nosotros nos encontramos con jugadores que previo a ese pico de velocidad y post ese pico de velocidad están adaptándose a un cuerpo que está en crecimiento, en desarrollo. Y ese cuerpo que está en crecimiento y desarrollo se encuentra adaptado de una determinada manera a nivel coordinativo y a nivel neuromuscular de una manera previo al proceso de desarrollo, genera un cambio no solamente estructural, sino también neuromuscular, que necesita ser adaptado nuevamente por esas estructuras que van creciendo
Entonces genera desbalances a nivel de los apoyos, a nivel del centro de masa o el centro de gravedad, no solamente por el crecimiento, sino porque también se van adaptando a distintos contextos, a las distintas actividades de su vida diaria, si pasa mayormente sentado, mayormente parado, de acuerdo al deporte que realiza, cómo, de acuerdo a esos apoyos y ese centro de masa, se va ubicando su pelvis, su tronco, cómo eso también repercute a nivel del rango de movilidad del hombro y la cadera, y cómo a través de nosotros, de todos los trabajos de apoyos que siempre nombramos, y de gestión de presiones a través de los trabajos de patrón respiratorio, podemos empezar a enseñar a partir de determinadas metodologías estas nociones de posturas, de apoyos, de cómo se encuentra el peso del cuerpo, a partir de las edades más chicas, ¿sí? Luego de generar esa base, nosotros tenemos que empezar a construir la fuerza. La construcción de la fuerza también radica en los apoyos, 1 o 2 apoyos, apoyos de manos, apoyos de pies, cuadripedias, bipodales, unimodales, cómo se encuentra el centro de gravedad cuando trabajo los distintos apoyos, hacia dónde direcciono la fuerza, si es horizontal, si es vertical, con qué apoyo genero esa aplicación de fuerza. También el tiempo de tensión, cuando nosotros hablamos de trabajos isométricos, trabajos excéntricos o concéntricos, los trabajos de fuerza empiezan en estas edades con los conceptos de tensión, de tiempo de tensión, de cómo percibo la musculatura que está trabajando, cuando el apoyo está de determinada manera, cuando la cadera está en determinado ángulo, cuando la tibia está en determinado ángulo, cuando el peso de mi cuerpo está de un lado, del otro, en los dos apoyos, cómo está repartido. Y a partir de ahí empezamos a construir los patrones básicos de movimiento propiamente dichos. Una vez que empezamos a construir la fuerza, empezamos también a trabajar los tiempos en que nosotros aplicamos esa fuerza, ¿sí? La idea del deporte es no solamente aplicar una fuerza que sea grande, sino que esa fuerza tiene que ser aplicada lo más rápido posible o en el menor tiempo posible. Pero nosotros no podemos enseñar trabajos de velocidad o de aplicación rápida de fuerza si primero no enseñamos a aplicar fuerza. Entonces, tenemos todo el tiempo del mundo para empezar a trabajar todas estas cuestiones hasta empezar a trabajar lo que sería la preparación física propiamente dicha. Entonces, esta es una edad en la que tenemos que generar las bases de lo que va a ser la construcción de nuestra fuerza. Hablamos de variabilidad de movimiento, siempre dentro de los rangos que nos generen menos riesgo de trabajo, porque estamos en edades en donde los tendones, los ligamentos y a nivel muscular también se están desarrollando. Nosotros tenemos una base de que sabemos que cuando empieza el pico de velocidad de crecimiento, el crecimiento se da muy de golpe y que a nivel estructural empieza a desarrollarse primero las extremidades en longitud, y luego se empieza a desarrollar o a generar más crecimiento a nivel central, o sea, empiezan a crecer antes las manos, empiezan a crecer los pies, los miembros inferiores, todas las extremidades, y luego empieza a crecer todo lo que es la pelvis, la cadera, todo lo que es el esternón, la clavícula, es lo último que se desarrolla. Y a nivel neural es al revés, es del centro hacia la periferia. Entonces, todo lo que es control motor del centro está más desarrollado que a nivel distal. Entonces, todo lo que es a nivel coordinativo de manos y pies es lo que se va a ver alterado. Entonces, por eso tenemos la necesidad de empezar a trabajar estas cuestiones, no solamente por el crecimiento, sino porque es un cuerpo nuevo que necesita ser adaptado a la nueva situación, que es lo mismo que nos pasa cuando cambiamos de deporte, nos tenemos que adaptar a otras situaciones, siempre dentro de un bajo riesgo, en el sentido de que la carga no sea más alta de lo que la estructura puede tolerar,
pero también en un concepto que me gustó asociar en este momento, que es el concepto de antifrágil, no en el sentido de hacerlo más robusto, sino en el sentido de que a veces por trabajar menos o por no pasarnos en cuanto a lo que es lo adaptativo que necesita ese deporte, nos vamos regulando y nos pasa que no trabajamos la fuerza propiamente dicha, y cuando el cuerpo se somete a un contexto que es más demandante, como no fue adaptado a esas circunstancias, es cuando empiezan a correr riesgos las estructuras. Entonces, por un lado, tener esa artesanía del profe, de conocer al grupo, de evaluar, de controlar, de cuánta dosis es necesaria trabajar y hasta dónde es la dosis necesaria para trabajar. Eso va a generar un proceso de adaptación, lo que nos va a permitir generar un paso más hacia adelante para hacer más robustas las estructuras. Entonces, en cuanto a lo que es reducción de riesgo de lesión, nosotros tenemos factores que van a ser controlables, como puede ser el calzado, como puede ser el entrenamiento, como puede ser los hábitos de sueño, como puede ser la calidad de movimiento de los ejercicios que realicen, como puede ser el volumen, la intensidad de nuestro entrenamiento. Y para ello necesitamos conocer al grupo, debemos hacer evaluaciones o generar un foco de cuál es el grupo con el que estamos trabajando y cuáles son las necesidades individuales dentro de ese grupo. Esas son las cosas que yo puedo controlar, y hay factores externos que no los voy a poder controlar, pero dentro de los que pueda controlar es lo que me va a permitir estar en una zona de bajo riesgo, como así también saber con la edad en la que estoy trabajando, cuándo se va a desarrollar ese pico de velocidad de crecimiento, qué pasa en determinadas edades a nivel de desarrollo motor y a nivel de desarrollo estructural, y a la vez también dentro de estos factores controlables, ser versátil en el sentido de también dar un pasito más para que se vaya adaptando la estructura a cargas más elevadas, que es a lo que se va a someter en nuestros jugadores cuando empiecen a competir en otras categorías o cuando empiecen a jugar más partidos. Bien, a partir de allí, nosotros sabemos que cuando esa estructura no está preparada para esa carga de entrenamiento o algunas cuestiones, factores externos que no podemos predecir, se someten nuestros jugadores, aparecen las lesiones. Nuestro deporte está abordado por lesiones que se generan por traumatismo o propias del mismo juego, como es el esguince de tobillo, y lesiones que, entre comillas, podríamos denominar que podemos tener algún tipo de incidencia. No podemos tener incidencia en la fractura de mano o en una luxación por un choque, por una caída, por una lesión en el rostro, por un esguince de tobillo, por una caída que no llegó a estabilizarse porque el tiempo de reacción fue menor a lo que pudo responder el jugador. Pero hay lesiones por sobreuso, como son las tendinopatías, y las lesiones de contacto, como pueden ser las de ligamento cruzado anterior, que es una lesión que es la segunda lesión más representativa a nivel de lo que surge luego del esguince de tobillo, pero que aún así esta lesión se produce mayormente sin contacto. La mayoría de los ligamentos cruzados en el básquet se producen sin contacto después de una caída o después de una desaceleración o mala desaceleración ante una carrera. Entonces, generalmente se producen sin contacto. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Hay que evaluar si el contexto fue anticipatorio en el sentido de que no pude resolver en el tiempo que se me sometió y la estructura no pudo controlar, o
hay otras cuestiones por abajo de la alfombra, diríamos, que podíamos haber colaborado más que evitado, ¿sí? Yo puse en la mesa el ligamento cruzado anterior más que el esguince de tobillo porque junto con la tendinopatía rotuliana son las lesiones más comunes no solamente en el básquet sino en mujeres también, porque generalmente se asocian a cambios estructurales. Es decir, se produce la lesión en jugadores jóvenes, ¿sí? En jugadores jóvenes en desarrollo de 15 a 19 años, hasta 19 años es la mayor incidencia de lesión. Cuando superan los 20 años, se habla de una recidiva del ligamento cruzado anterior. Entonces, no solamente están en un proceso de cambio estructural, sino que también en un contexto de alta demanda deportiva, y hay que determinar qué factores lo condicionaron para que esto ocurra, pero también se debe a que hay cambios a nivel del control motor. ¿Qué quiere decir? Nosotros a nivel neuromuscular nos estamos adaptando a esos cambios estructurales, pero a nivel de la mujer también esas respuestas neuromusculares y anticipatorias, también hay un ratio menor que en el hombre que provoca que estas lesiones ocurran mayormente en mujeres. Lo que no quiere decir que por ser mujer se lesionen más, sino que están más predispuestas. Y esto es importante porque veníamos hablando que la mujer empieza a hacer trabajos de fuerza mucho más tarde que el hombre. Y no es lo mismo un jugador de 15 años varón que empieza a entrenar la fuerza que una jugadora mujer que empieza a entrenar la fuerza a los 15. No solamente en años hablando, sino a nivel hormonal, a nivel estructural, a nivel reducción de riesgo de lesión, a nivel de demanda deportiva y demanda competitiva, porque los niveles de entrenamiento no son los mismos en cuanto a volumen y en cuanto a competencia tampoco, pero aún así no están preparadas para la demanda deportiva a la que se pueden llegar a someter. También tener en cuenta que se debe a cambios hormonales, hay procesos durante el ciclo menstrual en donde las determinadas hormonas generan más concentración y eso predispone a laxitud en los ligamentos, en todo el cuerpo, en ligamentos y tendones, pero hay evidencia que se genera más laxitud en todo lo que es ligamento cruzado y ligamentos de rodilla y de cadera. El nivel de entrenamiento también es un factor importante porque hay bajos niveles de fuerza, las mujeres generalmente presentan bajos niveles de fuerza ante una misma franja etaria y a un mismo nivel de competencia. Y por último, la exposición a la competencia, es decir, no tienen la misma cantidad de partidos por semana y aún así no tienen la misma cantidad de entrenamiento, por ende, a lo largo del tiempo esa adaptación, si cambia en algún momento y es brusco, por ejemplo, cambia de categoría o empieza a jugar mayor cantidad de partidos o empieza a entrenar con mayor volumen, esa adaptación no se puede generar tan rápido porque necesita a nivel adaptativo de fuerza más tiempo para poder generar una construcción de esos niveles de fuerza, ya sabemos por los niveles de testosterona, ¿sí? En sangre. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que la mayoría de los riesgos, de las lesiones que surgen, se debe a la mayor carga de mecánica y la baja tolerancia de la estructura, que esto está relacionado con los pocos niveles de fuerza con los que se encuentran generalmente en las mujeres y lo que favorece un mayor riesgo de lesión. Nosotros entendemos que todo lo que es en cuestiones de ligamento cruzado anterior, la mujer tiene 3 a 8 veces más riesgo que el hombre de sufrir lesión de rodilla a nivel tendinopatía y a nivel ligamentaria. No solamente por la estructura y a nivel hormonal, ya hablamos de los estrógenos, sino que a nivel de postura, generalmente nos encontramos con jugadoras por la demanda deportiva y por
la estructura con la que viene ya genéticamente predispuesta. El centro de gravedad está más desplazado hacia adelante, por ende la pelvis en la mayoría de las mujeres se encuentran en anteversión. Esto afecta a la angulación de la pelvis y a la movilidad de la cadera, que generalmente se estanca en una rotación interna de cadera, lo que no permite que genere trabajos de extensión eficiente. Asimismo, el ligamento cruzado es más corto, es más chico, por lo tanto más rígido, es de menor volumen, y la eminencia donde se inserta ese ligamento tiene una forma que predispone también a esa rigidez. Y para mí, uno de los factores más importantes es el bajo porcentaje de masa muscular que presentan las jugadoras. Entonces, acá es lo que para mí el principal foco para empezar a trabajar es la fuerza, no solamente en la mujer, sino fundamentalmente en edades tempranas en la mujer, más tempranas que en el varón. Con respecto al ciclo menstrual, hablábamos que los altos niveles de estrógeno generaban mayores procesos de laxitud de esos ligamentos. No solamente los procesos inflamatorios en ciertas partes del ciclo menstrual se ven afectados, la postura, sino también que ya dijimos que la mujer generalmente se plasma una postura que esté en anteversión y con el centro de gravedad adelantado. Esto predispone a mayor tensión a nivel lumbar, a nivel de las rodillas, que el centro de masa esté sobre los metatarsos y no sobre los talones. Esas compresiones generan se genera a nivel postura, se fomenta o se aumenta esta postura por los procesos inflamatorios. Que esos procesos inflamatorios son propiamente del ciclo menstrual, pero también aumentan cuando se generan aumentos en los niveles de cortisol, por ejemplo, aumentan los niveles de estrés, y los niveles de estrés también se aumentan cuando el entrenamiento, que al ser un estrés no es compensado por trabajos de recuperación, cuando la alimentación también es proinflamatoria, cuando el estrés se produce por falta de sueño, y cuando el estrés se produce por falta de hidratación. Entonces, esto nos conlleva a la importancia de los trabajos de educación a nivel de hábitos, no solamente por procesos de regeneración de entrenamiento, sino por procesos de regeneración a nivel de todo lo que implica, a diferencia del hombre, colaborar con reducir los niveles de estrés en las distintas etapas del ciclo menstrual, y que por eso es importante empezar a tomar data de estas cuestiones, aunque sea empezando con un registro de en qué momento se encuentra cada etapa nuestra jugadora, para poder colaborar en el entrenamiento a esos procesos de regeneración. Bueno, ¿cómo abordaríamos esto? Podemos decir que en edades formativas estamos hablando de trabajos de motricidad igual control motor, es decir, empezar a entender cómo trabaja mi cuerpo, cómo se coloca, centro de gravedad hablando, cómo se desplaza, cómo lo ubico a nivel del espacio, cómo me estabilizo ante una demanda que me genere el ambiente. Entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar estas cuestiones de control motor a nivel de la variabilidad de movimiento en entornos abiertos, cerrados? Pero en estas edades es importante empezar a trabajar a nivel global, lo que sería la base de cualquier habilidad deportiva, ¿sí? Empezar a primero controlar el propio cuerpo, controlar los apoyos, controlar el centro de gravedad, a partir de algunos aspectos. Por ejemplo, estos conceptos yo los extraje de una profesional que también trabaja en el deporte, que es referente a nivel de trabajo de edades formativas, que es Nicole Rodríguez, que habla de empezar a trabajar todo lo que es motricidad a partir de señales, ¿sí? De parar, o sea, de cómo yo parto de una postura y me desplazo, y cómo me freno,
cómo estaba mi postura antes de desplazarme, cómo está mi postura en el momento de frenar, cómo es estar estable, cómo es estar inestable y cómo vuelvo a estar estable. Y no es más que acelerar, desacelerar, frenar, cambiar de dirección, cómo es mi postura en ese momento. Empezar a trabajar a partir de la postura estática, cómo comienzo una acción, o sea, cómo estoy antes de realizar la acción, lo que vendría a ser, por ejemplo, una postura defensiva, cómo está mi cuerpo en ese momento, está tenso, está rígido, dónde están mis apoyos, dónde está el centro de gravedad. Después, ante un estímulo que decíamos que puede ser visual, que puede ser sensorial, que puede ser sonoro, cómo reacciona mi cuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Y cómo vuelve a reequilibrarse si es que se desestabilizó. Cómo vuelven a estar los apoyos, que vendrían a ser la base de sustentación de lo que nos va a sostener, y cómo está mi cuerpo, cómo está el peso de mi cuerpo en ese momento. Entonces, a partir de ahí, empezar a trabajar, una vez que tenemos estas bases, cómo roto, ¿sí? Cómo cambio de dirección, cómo voy en forma lateral, cómo voy en forma lineal. Y no solamente a nivel de desplazamientos, de lo que nosotros podemos empezar a conocer como técnica de carrera, sino también cómo empiezo a rotar a partir de una postura y pasar a otra postura. Por ejemplo, de prono a pasar a supino, de cuadripedia, pasar a bipedestación. Entonces, empezar a trabajar todas esas cuestiones que no solamente favorecen lo que es la movilidad a nivel de rango articular, sino que también nos permite entender dónde me voy a apoyar, cómo está el peso de mi cuerpo, cuál es la musculatura que está implicada, que era lo que hablábamos antes, cómo empiezo y cómo termino. Y eso le podemos empezar a trabajar a partir de las transiciones o lo que se llama flow en la metodología DNS, los rolidos, o lo que también hay una metodología que se llama animal flow. Son distintas posturas de animales y cómo paso de una postura a otra y qué es lo que tengo que percibir, qué musculatura tiene que trabajar para pasar de un lado al otro. No solamente estamos trabajando los apoyos, sino que los apoyos nos aseguran una postura estable para hacer el pasaje de mi cuerpo hacia otra postura. Por ejemplo, de pararme a agacharme, o si hablamos de preparación física, como paso de una plancha frontal a una lateral, o como paso de una cuadripedia a una sentadilla. Entonces, ella habla de empezar a crear entornos creativos a partir de estas posturas y evolucionar hacia lo que serían los juegos. Iniciar una postura y trasladarme, sentarme y salir corriendo, agacharme, distintas partidas. Bueno, y esto implicaría lo que es la variedad del movimiento. Entonces, en el momento en que nosotros empezamos a variar, lo empezamos a hacer a partir de que tenemos unos indicadores que nos dicen o nos aseguran que nosotros podemos pasar a otro nivel o a otra metodología, a otro ejercicio, porque entendemos que ya se adaptó a ciertas referencias y que es lo mismo que hacemos cuando trabajamos en el gimnasio y decimos, bueno, ya se adaptó a esta carga, puede hacer más series, puede hacer más repeticiones, puede tolerar más carga. Bueno, empezar a trabajar esos indicadores de movimiento en estas edades, y a partir de ahí sí empezar a construir lo que veníamos trabajando de los patrones básicos de movimiento, la importancia de la respiración, no solamente para ganar rangos de movilidad, sino para entender en qué momento inhalo y exhalo en los distintos patrones de movimiento, por qué me favorece la exhalación en la aplicación de fuerza, y empezar a trabajar con los distintos entornos. Entonces, el trabajar la fuerza implica empezar a trabajar todas estas cuestiones de control motor antes de empezar a trabajar los ejercicios de fuerza, lo que vendría a ser la preparación física en el gimnasio, que no quiere decir que no empecemos a estructurar una entrada en calor,
un acondicionamiento, un trabajo central y un trabajo de regeneración. Podemos empezar a estructurar y es más fácil ese pasaje cuando pasemos del campo al gimnasio, o si lo hacemos en el gimnasio, en el mismo espacio, pero la estructura ya la vienen aprendiendo en edades formativas. Entonces, empezar a dificultar esas tareas con otros ejercicios de aceleración, desaceleración, cambios de dirección, aterrizajes. Y es importante la parte de los aterrizajes, porque habíamos dicho que uno de los principales factores de riesgo de lesión, sobre todo en mujeres, todo lo que es aterrizar, se produce la ruptura en los aterrizajes, y en las mujeres no solamente los niveles de fuerza son menor, sino que el ratio de cadena anterior a posterior es menor que en el hombre. Entonces es más fuerte nuestra cadena anterior que nuestra cadena posterior. Entonces en el momento de frenar, desacelerar, eso está descompensado, sumado al ángulo Q, sumado a la rotación externa de la tibia, sumado a los bajos niveles de fuerza. No es 1 más 1, pero colabora a que la rodilla sufra en algún momento. Entonces, más allá de lo que venimos abordando, es necesario que en las edades formativas no solamente expliquemos el ejercicio, sino que hagamos un foco de lo que queremos trabajar. Entonces, tenemos que entender cuál es la experiencia o el bagaje motriz que tiene nuestro alumno, la edad con la que estamos trabajando, a qué le va a prestar atención y cuáles son las palabras que utilizamos. Sobre todo, por ejemplo, en el aprendizaje de un salto. No es lo mismo decirle saltar lo más alto posible, o empuja al piso, o despegate lo más rápido del piso. O sea, la interpretación es importante. Entonces, el lenguaje, en el momento de transmitir lo que queremos decir, es importante, sobre todo en las edades formativas, y no solamente en edades pequeñas, sino en gente que no tiene experiencia. Pueden ser adultos, pero que no tienen experiencia con el movimiento. Entonces es necesario no llenar de información, ser prácticos en ese sentido en el momento de transmitir, porque eso va a haber afectado el movimiento que realice, ¿sí? Entonces, a veces ese foco externo que tiene nuestro alumno es nuestro vocabulario. Entonces nosotros tenemos que ser simples en el momento de transmitir, y no solamente simples, sino concretos, porque nosotros queremos una respuesta, y entre esa respuesta nuestro alumno va a generar una solución. Entonces, es importante entender esto, que a veces menos es más. También en cuanto a lo que es proceso educativo, la importancia de empezar a construir hábitos, no solamente porque hablábamos de la adaptación al entrenamiento, y la construcción del mismo, sino que veíamos la importancia de la adaptabilidad. Entonces, si yo el entrenamiento lo voy haciendo más complejo, el proceso de regeneración tiene que ser también acorde a los procesos de entrenamiento que estoy realizando. Entonces, los procesos de descanso son parte del entrenamiento, en qué momentos los voy a realizar, cuáles son las distintas herramientas que puedo sumar, cómo los puedo abordar. Entonces, primero lo tienen que conocer para después hacerlo, ¿sí? Porque lo practican, y después para que lo internalicen. Y hablábamos de esos hábitos en el sentido de la alimentación, la importancia de la alimentación, no solamente por el proceso de regeneración del entrenamiento, sino hablábamos de la alimentación en las distintas etapas del ciclo menstrual, por qué es necesario comer de determinada manera, o comer menos alimentos procesados, no porque sean procesados, sino porque producen ciertas cosas en nuestro cuerpo que el alumno entienda y que después elija a partir de ahí, pero tiene que tener conocimiento. Si no tiene conocimiento, no lo puede internalizar. La importancia del descanso, la importancia de la hidratación, la importancia de qué herramientas tengo para recuperarme. Bueno, y acá yo armé un cuadrito, ese es parte de un PDF que se les mandaba a las jugadoras, en donde se marcaba que deberían hacer distintas tareas para considerarse que tuvieron una buena recuperación. Entonces se estableció distintas herramientas
de cada una de estas herramientas en el PDF se indicaba cómo podían realizarlo, qué significaba dormir 8 horas, por ejemplo, qué tendría que hacer para generar esa cantidad de sueño en cuanto a luz, en cuanto a temperatura, en cuanto a dejar la tecnología, bueno, la hidratación lo mismo, el color de la orina, cómo realizar los baños de contraste, los trabajos de meditación y patrón respiratorio. Nosotros los patrón respiratorio lo hacíamos en la vuelta a la calma del entrenamiento, y los trabajos de meditación se los dejábamos que cada una lo pueda aplicar, ya sea para concentración o para conciliar el sueño en distintos momentos. Después un circuito de trabajos de automasaje miofascial y de movilidad o de estiramiento, y después la necesidad de que saquen foco y estrés, porque a nivel profesional están muy metidas, no hay que exigirles demasiado en entrenamiento, al contrario, hay que darles más herramientas para que recuperen y descansen, no solamente a nivel físico, sino también a nivel cognitivo. A partir de este PDF, ellas podían optar por distintas alternativas y asimismo sumar otras que ellas consideren que eran necesarias para poder recuperar. Entonces, para poder encarar este proceso de intervención, primero tenemos que saber desde dónde partimos, evaluar, conocer a nuestros alumnos, qué es lo que necesitan, planificar para poder controlar si avanzamos, si retrocedemos y poder tomar las mejores decisiones en nuestra intervención, comunicarnos con los distintos profesionales y con el alumno, qué es lo que necesita, y que es un proceso continuo, que no depende de la edad formativa o no, sino que también yo me encuentro con jugadores hoy de primera división realizando trabajos de motricidad también, que nos permiten en determinados periodos de la competencia no solamente mejorar sus rangos de movimiento, sino en procesos de regeneración o también en entrenamientos de baja carga, cómo van sintiendo el cuerpo cuando realizan esos movimientos de disociación de cadera, de tobillo, y la importancia de empezar a entrenar post partido o entre partidos. Entonces ese proceso educativo es constante. Y no tenemos que olvidarnos que somos educadores, que tenemos que tener, independientemente de la edad, paciencia, que le tenemos que dar sentido a lo que estamos haciendo, que nuestros alumnos entiendan por qué están haciendo y para qué están haciendo lo que hacen. Es importante que tengan un fundamento y para que nosotros también podamos entender qué es lo que estamos prescribiendo. Y hasta acá llegó todo y bueno, esa era la última reflexión. Espero que no haya sido tan rápido y que se haya entendido. Sí, sí, perfecto. Excelente la disertación. Y principalmente lo que quizás podemos especificar quizás son las diferencias y similitudes que hay entre los biotipos de lo que es el básquet femenino y el básquet masculino, ¿no? Y yo te quiero ahí está Daniel Escano, que va a hacer una pregunta. Y acá veo el chat, excelente, ponen amigos de Venezuela ahí y gente que está de Venezuela. Digamos, ¿qué reflexión te merece a vos, más allá de la disertación, una reflexión que no puedas dejar en relación a estas diferencias que vemos en el femenino y el masculino? O sea, el masculino, digamos, lleva una ventaja en términos culturales, ¿no? O sea, los varones juegan al básquet hace más tiempo que las chicas. Y, por ejemplo, decías vos muy bien que el entrenamiento de fuerza en los varones, bueno, por lo menos, por ejemplo, en mi ciudad, acá en Argentina, y en Córdoba, donde yo estoy, incluso en la liga local ya hay preparadores físicos en los clubes. Entonces, claro, los varones tienen entrenamiento de fuerza a los 13 años. Nada, una reflexión que nos pueda dejar, ¿cuáles son las proyecciones del básquet femenino? La verdad que vemos un auge muy grande. Si te parece algo momentáneo o algo que llegó para quedarse. ¿Cómo ves el básquet en términos de selección y en profesionalismo?
qué falta, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, te escuchamos. Bien, te voy respondiendo por partes. Para mí es a nivel cultural la diferencia, sobre todo porque en el momento en que los jugadores empiezan un proceso de entrenamiento se adoptan muchísimo y lo perciben y entienden la necesidad de empezar a trabajar o hacer ese tipo de entrenamientos y sobre todo no tenerle miedo a subirle peso a las cosas. Pero es más que nada a nivel cultural, no es por el básquet mismo, sino en cualquier deporte. La mujer empieza a realizar deporte generalmente de más grande que el varón, y bueno, los trabajos de fuerza también empiezan después. Lo que pasa que al empezar después, la diferencia radica en que la masa muscular en el varón aumenta igualmente por los niveles de testosterona. En cambio, en la mujer, no va en compose con eso. Bien. Entonces, esa es la mayor diferencia. Después, en cuanto a lo que es el auge o la importancia que se le va dando, por suerte eso va cambiando. Las mujeres empiezan a entrenar más porque se empieza a dar cuenta de la necesidad, y eso de acá unos años atrás cambió, por suerte, entonces se anima a poder entrenar. Incluso las mismas jugadoras se sorprenden de la cantidad de entrenamiento del tren superior que pueden lograr, incluso trabajos con su propio cuerpo, de poder hacer una dominada o más de una dominada. Y después, a nivel nacional, bueno, yo vi un gran cambio. A mí me tocó atravesar 2 procesos de U15, procesos de sudamericano, americano y mundial. 2 procesos en donde, bueno, el nivel de entrenamiento cambió muchísimo, o sea, no solamente por la cantidad de competencias que venían teniendo las chicas del segundo grupo, sino porque se pudieron adoptar mejor a lo que es los trabajos de fuerza, y aún así, con todas esas ventajas, siempre a nivel internacional es difícil, no solamente en el básquet femenino, sino también en el masculino, ese déficit se sigue viendo. Pero bueno, es un cambio que va a llevar tiempo, y esperemos que en algún momento dé sus frutos. Bien, bien. Dani, si querés puedes abrir el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué Habilito. tal, profesora Gisela? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi consulta era sobre, estábamos hablando de la preparación física en femenino Sí, y del ciclo menstrual. En bien. caso de que las niñas no hayan tenido todavía su ciclo, tengo casos que hasta los 15 años todavía no han tenido su ciclo. ¿El entrenamiento se sigue haciendo de la misma forma o qué pasa en ese caso? Bien, buena pregunta porque no pudimos ampliar bien ahí. También es cultural para la mujer, hablando, que durante el ciclo menstrual no debería entrenar la fuerza. La mujer debe entrenar la fuerza en todo momento, independientemente de su ciclo menstrual. Sí hay que llevar una individualidad de en qué momento lo empieza a tener, por una cuestión de estructurar el entrenamiento, de que en ese momento empieza, ya pasó el pico de velocidad de crecimiento, o sea, no solamente el momento en que tiene el ciclo menstrual, sino el momento de pico de velocidad de crecimiento, que es antes, mucho antes, se produce el pico y hasta un año después recién tiene el desarrollo menstrual. Entonces, ese periodo tiene que estar controlado para poder abordar el entrenamiento con mayor énfasis previo al ciclo menstrual. Una vez que ya lo tuvo, sí empezar a educar en cómo va a ser el entrenamiento a partir de ahí. Igualmente es muy individual. Lo que tiene que entender la mujer es en qué momento se empieza a aumentar los niveles de estrógeno y en qué momento se empiezan a disminuir, y que es en esos momentos que, si bien es muy... la laxitud de los ligamentos se ve perjudicada, es el momento en que también puede empezar a entrenar la fuerza. Entonces, acá es donde tolera mejor los trabajos de fuerza en sí. Entonces, hablábamos de reducir el riesgo, pero no tenerle miedo al entrenamiento de fuerza. Entonces, ir viendo la tolerancia de cada jugadora en ese momento. Pero más allá de eso, más allá del entrenamiento, y que no tiene que dejar de entrenar, salvo que la descompostura sea muy grande y que literalmente no le permita entrenar, tiene que entrenar,
pero más que nada por todo lo que trae aparejado, alimentación, procesos de regeneración, de que el entrenamiento es un proceso de regeneración para que se sienta mejor, así como el descanso y la alimentación. Muchas gracias, profe, me quedó claro. Gracias, Nico. Bien, muy bien. Vamos a dar lugar a Ramón. Ramón Salapa, un amigo de México, un entrenador y profe. Te escuchamos, Ramón. Puedes sacar el audio y preguntar. Hola para todos, buenas tardes acá desde México. Excelente ponencia, coach Gisela, perdón. Dos preguntas. Yo trabajo con chicas, de hecho Nico me ha estado apoyando con un programa de asesoramiento en preparación física de resistencia aeróbica. ¿Qué se hace o qué se tiene que hacer cuando las chicas están en competencia y por el estrés o todas estas cuestiones que tú manejas, les llega su periodo, les llega su menstruación y ya se limitan a la participación al 100%? ¿Qué se puede hacer o qué se debe hacer o qué no se debe hacer? Esa es una. La otra pregunta es, tú manejaste mucho sobre las posturas. Sí. En cuestión de la preparación física con las chicas. Sí. Y sí, efectivamente, yo he tenido trabajo con, varones y chicas, pero en el caso de las chicas luego tienden a lastimarse mucho sus rodillas. Sí. ¿Qué es lo más recomendable en el caso dentro de la preparación física? El énfasis que se debe de hacer. Manejaste también que es bien importante cuidar el trabajo de la pelvis, pero ¿en qué sentido? O sea, obviamente, en la pelvis, pero en hacer una entrada en calor más específica, en bajar más su centro de gravedad o no bajarlo tanto. Sí, son esas dos las preguntas. Felicidades y también a Nico por esta capacitación que nos oferta. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Ramón. En cuanto a la primera pregunta, sí, lamentablemente a nivel cultural estamos asociados no solamente en el deporte, sino también de la escuela, en el momento en que nos llega el periodo, es inactividad física. Eso hay que cambiarlo, pero aún así, aunque la jugadora o nuestro alumno se encuentre en un proceso que no puede realizar porque se descompone demasiado, a ayudarla a ese proceso educativo de los otros factores de regeneración, que implican el descanso, o reducir todo lo que serían los procesos inflamatorios. Lo primero es la alimentación. Tratar de, obviamente, con un profesional capacitado, que colabore con esos alimentos que producen inflamación, como serían los alimentos procesados, el azúcar, las harinas, los lácteos, tratar de reducirlos en esos periodos en que nos sentimos de esa manera. Después la hidratación, importante la hidratación, y reducir todo lo que es los niveles de estrés, porque los niveles de estrés aumentan los niveles de cortisol y eso es proinflamatorio. Entonces, reducir los niveles de estrés es mejorar el descanso. Si el entrenamiento es muy de alta intensidad, seguir entrenando, pero tratar de reducirlo en cuanto a volumen, en cuanto a intensidad. Otro factor para reducir el estrés es los trabajos de regeneración, meditación, trabajos de respiración. La respiración no solamente, respondiendo también a tu pregunta número 2, nos regula los niveles de estrés, sino que también colabora al centrado de la pelvis, ¿sí? Al movimiento y al centrado de nuestra pelvis. Entonces, todo lo que nos ayude a reducir ese impacto a nivel lumbopélvico, inflamatorio y de postura, nos va a ayudar a reducir esas sensaciones de malestar, dentro de lo que se puede trabajar, ¿no? Dentro de lo que nosotros podemos hacer. Y con respecto a la otra pregunta que me hacías de la pelvis, es importante entender que nosotros, es más fácil para mí explicarlo por ahí, con los ejemplos de la movilidad. De nuestra movilidad de cadera. Nosotras las mujeres tenemos mucha accesibilidad a lo que es la rotación interna,
Generalmente nos encontramos con jugadoras que se le cargan mucho los glúteos y están en una postura de rotación externa constantemente, que por ahí son las jugadoras que son más rápidas o que saltan, son explosivas porque usan mucho la cadena posterior, pero son las menos. Entonces, cuando una estructura se queda en un rango articular y no puede tener acceso al otro, es cuando ocurren los problemas. Entonces, en cuanto a la postura de la pelvis, es importante porque en cuanto se encuentra en anteversión, ya sea por postura, por estructura y porque no puede acceder de otra manera o por el mismo proceso inflamatorio, eso no nos permite que nuestra cadera se mueva eficientemente. Entonces va a repercutir en todo lo que es la producción de fuerza, que es lo que necesita. Entonces, cuando hablamos de postura de la pelvis, hablamos no solamente de empezar a trabajar o a mejorar esos patrones de extensión de nuestra cadera, sino también de centrado del diafragma con el suelo pélvico, trabajos de core, en mejorar los patrones de movimiento, por ejemplo, en las bisagras de cadera, el buen funcionamiento de la pelvis, en nutación, en contranutación, o la movilidad de la cadera en los patrones dominantes de rodilla y de cadera, propiamente dicho, o sea que no sean movimientos al que pueda acceder solamente una sola vez, sino que tenga variabilidad de movimiento, y eso nos va a dar menor sobrecarga en las distintas estructuras. Excelente, dice, excelente. Ahí Excelente, está muchas Javi. gracias. Gracias, Ramón. Está Javi preguntando, pero vamos a Javi, la pregunta la pueden encontrar, dice, en las redes sociales y está a disposición acá para nosotros. Vamos a iniciar la segunda conferencia para intentar que el horario no se nos vaya. Dice, muchísimas gracias. Gracias, Nico. Excelente conferencia. Bueno, le decía, Gise, muchísima experiencia en la CAP, en formativas, y en la CAP es la selección de mi país, selección argentina, y es un honor tenerla acá. Ahora vamos a presentar a